Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre los números de índices, herramientas claves en la economía. Primero, para empezar, vamos a ver qué son los números de índices. Los números de índices son una herramienta o son un medio estadístico por el cual se observan y comparan cambios en variables económicas a lo largo del tiempo o entre contextos geográficos. Se presentan por un medio de porcentajes o proporciones respecto a un periodo de referencia establecido, facilitando el análisis de variaciones en precios, cantidades o producción. Son útiles para resumir información compleja en una sola cifra, como el índice de precios al consumidor, IPC, que muestra la variación de precios de una canasta de productos. La importancia en estadística y economía. ¿Cuál es su importancia? En el caso de la estadística, es esencial para analizar series de datos temporales e identificar tendencias, comparar variables entre sí y evaluar efectos de decisiones. Simplifican la interpretación de grandes volúmenes de datos en cifras representativas. Y en el caso de la economía, permiten medir la inflación, comparar los niveles de vida o la calidad de vida y analizar cambios en consumo, producción o comercio exterior. Son fundamentales para que gobiernos y empresas tomen decisiones basadas en datos objetivos y confiables. ¿Cuáles son los tipos de índices? Existen tres que hemos detallado aquí en nuestro trabajo. Los índices de precios, que es lo del índice de precios al consumidor. Este de aquí evalúa la variación de precios de bienes o servicios entre periodos y permiten analizar la inflación o cambios en el poder adquisitivo. En el caso de los índices de cantidades, miden el cambio en las cantidades físicas producidas o consumidas de productos, útiles en sectores como la agricultura y la industria. En el caso de los índices de valor, en este caso reflejan variaciones en precios y cantidades, mostrando el cambio en el valor total en dinero de bienes y servicios, por ejemplo, los ingresos o las ventas. Este es un ejemplo de las fórmulas en el cálculo e interpretación. Con los índices clave, por ejemplo, tenemos tres, que es el índice de las Peiris, índice de Pasch e índice de Fisher. En el caso de, bueno, en estas tres son herramientas fundamentales para medir la variación de los precios. En el caso de índice de las Pairs, compara precios actuales con los del año base. Usando cantidades del año base, tiende a sobreestimar la inflación al no considerar cambios en el consumo. Por ejemplo, en este de aquí, si podemos ver, la fórmula es la sumatoria de, del año base con el año actual. Y asimismo dividido para la sumatoria del año base y el año actual por 100. En el caso del índice de Pasch, compara precios usando las cantidades del año actual. En este caso es el año actual, previendo cambios en el consumo. Tiende siempre a subestimar la inflación al asumir ajustes de comportamiento. En este caso, por ejemplo, aquí usa del año actual, por eso la sumatoria es el precio por cantidad en el año actual, que sería la T, y por sí. En el caso del índice de Fisher, es el promedio geométrico o sea, es el promedio de ambas, de las antes mencionadas, ofreciendo un resultado mucho más justo y equilibrado con un mejor acercamiento a la realidad económica. Y la fórmula que se utiliza es el índice de Fisher es igual a la raíz del índice de las Pérez por el índice de Spash. Aquí tenemos un ejemplo de los precios de alimentos. Bueno, sería de productos comestibles porque no son considerados alimentos.
pero entre el año 2000 y 2010. Analizamos el cambio en el precio promedio del chocolate, galletas, café y leche entre el 2000 y 2010, usando los tres índices: el chocolate, las galletas, el café y la leche, bueno, y el café considerados en kilogramos y la leche en galón. Y aquí podemos ver los precios. Los cálculos muestran un incremento promedio de precios entre el 37 y el 39% durante la década, dependiendo del índice utilizado. Las aplicaciones económicas claves se aplican, por ejemplo, en la medición de la inflación y costo de vida. Aquí interviene el IPC, ya que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios. En el Ecuador, el IPC acumulado en 2023 fue del 2,1%, afectando el poder adquisitivo. En el caso de la comparación interanual de precios y cantidades, permiten entender cambios en el mercado, como el aumento del 11,27% en el precio del barril del petróleo entre el año 2023 y el 2024. En el caso de los análisis de políticas económicas, bancos centrales monitorean índices de precios para decidir, perdón, tasa de interés. Un aumento sostenido puede llevar a medidas de restricción monetaria. Y en el caso de los deflactores económicos, se usan para comparar el PIB entre años, eliminando el efecto de la inflación. El PIB real del Ecuador en el 2023 fue de 115,121 millones tras deflactar. Y como conclusiones y ejemplos concretos, podríamos decir que los números de índices son esenciales para analizar y comprender fenómenos económicos reales, eliminando distorsiones. En el caso de la inflación, la tasa de inflación en el Ecuador fue del 2,12. Esto impacta ajustes de sueldos y tarifas. En el caso del consumo, el crecimiento del 8% en consumo de alimentos procesados en el Ecuador evidencia cambio post pandemia en el 2023. Y en los precios internacionales, el aumento del 9,52 en el precio del banano ecuatoriano en el 2022 y 2023 mejora ingresos por exportaciones. Economistas, empresas y gobiernos pueden tomar decisiones basadas en datos comparables y actualizados usando eh, esta herramienta importante para la economía, que son los números de índices. Y eso es todo.